Muy buenas, estudiantes de hidrogeología. Soy el doctor Antonio Hernández Espriu, profesor de tiempo completo en el área de hidrogeología, y esta es la novena clase a distancia. Sale, pues vamos a darle, vamos a explicar el día de hoy el modelo inverso de Cooper y Jacob, que nos va a permitir, entre otras situaciones, calcular finalmente la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento de un acuífero idealmente confinado, pero el método que voy a explicar es un método que, con las particularidades que ya hemos platicado en las otras clases a distancia, se pueden aplicar también para acuíferos no idealmente confinados, semiconfinados o libres, si se sabe qué sector de la curva es necesario ajustar a una recta de regresión, porque en esto se basa el método, básicamente en ajustar una serie de curvas, una serie de puntos, perdón, de la curva transitoria de campo en una recta de regresión lineal, por medio de la cual podremos calcular T y S. Bueno, vamos a empezar entonces con el método de Cooper y Jacob en su parte inversa. Habíamos explicado la vez pasada, habíamos deducido o demostrado que esta es la ecuación transitoria que nos permite estimar en el modelo directo el abatimiento en función de los parámetros hidráulicos T y S. Ahora lo que vamos a hacer es modelarlo de manera inversa. Para eso vamos a expresar esta ecuación en logaritmo decimal. Entonces vamos a hacerlo como lo realizamos con el modelo de TIM. Vamos a decir que el abatimiento para cualquier distancia r y tiempo t es igual al caudal 2.3, porque es el factor de conversión para transformar, digamos, esta ecuación al logaritmo decimal. Acuérdense que se multiplica por 2.3. 2.3 por el caudal entre 4 pi por transmisividad por el logaritmo decimal de 2.25 transmisividad por el tiempo entre r cuadrada por s. Si ustedes hacen este cociente, 2.3 entre 4 por pi, este cociente es 0.183, de manera que pues básicamente S para cualquier distancia y tiempo es igual a 0.183 por el caudal entre transmisividad por el logaritmo decimal de 2.25 transmisividad por el tiempo entre r cuadrada s. Esta es la misma ecuación de Cooper-Jacob, no le hemos hecho nada más que transformarla del logaritmo natural al logaritmo decimal, y esto vuelve a ser una recta. Acuérdense que si esto lo graficamos en un gráfico semilogarítmico y el acuífero es confinado, vamos a encontrar una recta. Me regreso rápidamente al PowerPoint. Estaríamos en este caso. Vamos a graficar en una prueba de bombeo tiempo contra abatimiento, la expresamos en la escala semilogarítmica, y si en semilog encontramos una recta, es un acuífero confinado, y lo comprobamos transformando esa gráfica a un gráfico doble logarítmico, encontrando la curva de Thys. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos regresamos a ese planteamiento. Esto entonces es una recta en escala semilogarítmica. Lo que hacemos, digamos, aquí voy a abrir un pequeño cuadrito, es que si nos vamos a campo, si nos vamos a campo y realizamos una prueba de bombeo, yo en esa prueba de bombeo voy a tener diferentes intervalos de tiempo y voy a ir midiendo el abatimiento, por ejemplo en metros, y el tiempo, por ejemplo en minutos. Para el primer minuto un abatimiento, para el segundo minuto un abatimiento, para el tercer minuto un abatimiento, y voy configurando una serie de datos de campo que son los que voy a graficar. Como estoy trabajando en estado transitorio, no tengo que esperar forzosamente a que el abatimiento se estabilice. Esta prueba idealmente debería durar por lo menos 24 horas. Preferentemente me debo de ir a 3 días de bombeo ininterrumpido. Bueno, esa es la idealización. En la realidad, las pruebas a nivel de campo son un poco más complicadas. Bueno, entonces, graficamos estos datos, otra vez como lo hemos venido haciendo,
voy a graficar el tiempo contra el abatimiento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a graficar el abatimiento, por ejemplo, en metros, y aquí ahora voy a graficar el tiempo, y en escala logarítmica, ¿de acuerdo? El tiempo, por ejemplo, en minutos. Otra vez vuelve a ser, por ejemplo, es el primer minuto, este es el 10º minuto, este es el minuto número 100, ¿de acuerdo? Voy haciendo la graficación en escala logarítmica. De acuerdo. Ok, entonces, si, bueno, y aquí tengo, es bien importante determinarlo, como la gráfica es semilogarítmica, esta escala es lineal. ¿De acuerdo? Otra vez estoy graficando un acuífero confinado y en un acuífero confinado voy a encontrar una recta. Ok, entonces, lo que debo de esperar es una gráfica, otra vez me regreso, una gráfica que comience por el origen. Entonces voy a tener primero ciertos puntos que se van a desfasar con respecto a una recta y posteriormente estos puntos se van a comenzar a alinear a una recta. ¿De acuerdo? Ok. Esto es lo que voy a encontrar si el acuífero es confinado. Y si el acuífero es confinado, entonces lo que voy a hacer es ajustar los puntos a una recta. Voy a despreciar los primeros puntos que no se van a ajustar a una recta, en donde básicamente el modelo sigue un comportamiento de acuerdo al modelo de Thais, es decir, en estos puntos no encuentro o no cumplo la validez de que U es pequeña, si se acuerdan, pero conforme la prueba de bombeo va aumentando, U va siendo cada vez más pequeña, y es lo que estoy haciendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces elimino o no considero los primeros datos en la regresión lineal, ajusto básicamente los tiempos medios y tardíos a una recta de regresión lineal y interpreto la prueba de bombeo, ¿de acuerdo? Entonces puedo determinar fácilmente la pendiente de esta recta, ¿estamos de acuerdo? Ay, perdón, la pendiente de esta recta, y esta recta tiene una pendiente m que es igual al incremento del abatimiento para un ciclo logarítmico y es igual a esta parte. Esta parte de la ecuación es la pendiente, de manera que la pendiente es igual a 0.183 por el caudal entre la transmisividad. Pues nada más despejo la transmisividad es igual a 100.183 por el caudal entre la pendiente, ¿de acuerdo? Y con esto resuelvo la transmisividad, ¿de acuerdo? Ya tengo la transmisividad. Y ahora fíjense bien, a este punto de corte de la recta de regresión con el eje horizontal le voy a denominar T sub 0. Ahí les encargo de tarea que investiguen en el libro de pozos y acuíferos o en cualquier otro libro el significado hidrogeológico de T0 y básicamente tiene una relación con el valor de U y con el modelo de Thais, etc. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a ocupar esta siguiente parte de la ecuación para calcular el coeficiente de almacenamiento. Y simplemente digo, el coeficiente de almacenamiento lo voy a escribir así con mayúscula para que lo podamos diferenciar de la S minúscula abatimiento. El coeficiente de almacenamiento pues simplemente va a ser igual a 2.25 por la transmisividad que previamente calculé por el tiempo. ¿Qué tiempo? T sub 0 entre R cuadrada. ¿De acuerdo? Y esta es la ecuación que me permite estimar el coeficiente de almacenamiento. ¿De acuerdo? Importante decir que R, ya lo sabemos, es o el radio del pozo dentro de un pozo de bombeo o la distancia del pozo de bombeo al pozo de observación. Esta metodología permite estimar
buenos coeficientes de almacenamiento cuando el análisis, todo este análisis que acabo de platicarles, es para pozos de observación. Para pozos de observación. Si este análisis lo llevamos a cabo en un pozo de bombeo, no es que no podamos, sí vamos a poder estimar una transmisividad relativamente adecuada, pero el coeficiente de almacenamiento va a ser muy incoherente. ¿Y por qué va a ser muy incoherente? Porque como ven, R es inversamente proporcional al coeficiente de almacenamiento. Para R pequeña en un pozo de bombeo, el coeficiente de almacenamiento crece. Y no quiero eso. Lo que quiero es tener distancias un poco más amplias, digamos 40 metros, 50 metros, 60 metros. Y entonces, al sustituir, en lugar de que R sea, por ejemplo, 15 centímetros o 20 centímetros de un radio de un pozo, que sea 40 o 50 metros, pues evidentemente el valor del coeficiente de almacenamiento va a bajar mucho. Y acuérdense que para acuíferos confinados tengo que estar del orden de 10 a la menos 4. Ese es mi valor de referencia. 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Pero definitivamente valores de coeficiente de almacenamiento fuera de ese intervalo no me van a dar un buen análisis de la capacidad del almacenamiento del acuífero. Este análisis es bueno para este tipo de análisis en los que tengo un pozo de observación. Si tengo un pozo de bombeo, lo mejor es calcular la transmisividad. No pasa nada, pueden calcular el coeficiente de almacenamiento, es muy rápido hacerlo con esta ecuación tan sencilla, pero en la gran mayoría de los casos no vamos a obtener un coeficiente de almacenamiento coherente con la geología y con el tipo de acuífero, y generalmente vamos a estar muy alejados de este valor de 10 a la menos 4. ¿Quedó claro? Entonces, este es el planteamiento para calcular el coeficiente de almacenamiento y la transmisividad. En resumidas cuentas, tenemos que ajustar algunos de los puntos de campo a una recta de regresión. Con la pendiente de esta recta de regresión calculamos la transmisividad. Con el punto de corte T sub 0 calculamos el coeficiente de almacenamiento. Bueno, paréntesis como comentario final. Decía que aunque esta metodología es ideal para estimar parámetros hidráulicos en acuíferos confinados, así fue concebida, se puede hacer un estimado para otro tipo de acuífero. Por ejemplo, en un acuífero libre, en donde tengo 3 tramos, pues tengo que cumplir con la condición de que U sea pequeña, entonces me voy a tiempos tardíos, siempre váyanse a tiempos tardíos para asegurar que U sea pequeña, y entonces acuérdense que el significado de un acuífero confinado con drenaje diferido es extraemos agua del acuífero en esta parte, seguramente no voy a cumplir con la condición de U. Después tengo una pseudoestabilización producto del goteo vertical de la zona badosa. Ese goteo se difiere, termina y vuelvo a tener el comportamiento del acuífero. Entonces podría estimar la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento ajustando la tercera parte de la curva. Solo esta parte de la curva, que va a venir por acá así. Con esa pendiente estimo la transmisividad y con este punto de corte el coeficiente de almacenamiento si es que tengo un pozo de observación. Lo mismo pasaría con un acuífero semiconfinado. No voy a interpretar esta parte donde ya tengo el goteo del acuitardo. Seguramente voy a interpretar esta parte. Lo que pasa es que aquí sí estoy en la frontera de no cumplir con la condición de U y es parte de los riesgos de la utilización